Buenas, buenas, ¿cómo les va? Estamos en el episodio 24 de Lo Mental en la Salud Pública. Bienvenidos a esta tercera temporada que hemos iniciado la semana pasada, inicios de junio. Y en esta oportunidad vamos a trabajar en este nuevo episodio uno de esos 8 problemas de implementación de la Ley Nacional de Salud Mental, que es el tema al que dedicamos esta nueva temporada. Y lo que vamos a hacer hoy es afrontar directamente sobre la coyuntura, es decir, sobre esta idea de que no se puede internar, de que la Ley Nacional de Salud Mental supuestamente no lo permitiría, etcétera, etcétera. Pero para eso antes vamos a hacer una pequeña introducción sobre algunos aspectos legales y psicojurídicos antes de afrontar directamente lo que marca el texto de la ley y las otras normativas que regulan el campo de intervención en materia de internaciones. Como ya hemos visto a lo largo de varios episodios en las anteriores temporadas y en el episodio anterior, el número 23, la Ley Nacional de Salud Mental es la posibilidad de pensar la ampliación del enfoque de derechos a un campo, el de la salud, que no tiene un enfoque de derechos por lo común. Sabemos que rige desde siempre el modelo médico hegemónico, la dualidad cartesiana mente-cuerpo, y en ese punto estamos siempre en un problema, y es la de estar dentro de un movimiento instituyente, el que introduce el enfoque de derechos, para un componente del campo de la salud, que es el de lo mental, en una práctica que es marginal dentro del gran campo de la salud, y es el abordaje de lo mental, con una historia, nuestra historia, de un afrontamiento comunitario, o si ustedes quieren, para ser más preciso, anticomunitario, es decir, de exclusión, donde históricamente en nuestro país, en lo que hemos denominado la cultura manicomial, ha tenido por resolución de los problemas de las personas que afrontan crisis en su salud mental, la idea de que mejor es excluirlas, apartarlas, y que desde ese aislamiento exclusor se van a poder rehabilitar. Página aparte el concepto de rehabilitación, la idea de que la persona encerrada en un hospicio se va a volver asintomática y entonces después sí vamos a poder volverla a la comunidad en un futuro indefinido y por supuesto indelimitado. Bueno, sabemos que esta práctica ha fracasado rotundamente, que no es así, que el aislamiento no cura, que el encierro no le ayuda a nadie a mejorar su estado de salud mental y que el modo usual en que las personas se van de los hospicios es en cajones, es decir, muertas, se van habiendo muerto allí. De hecho, si uno revisa cualquier historial de salidas de un manicomio, se va a encontrar con que la más usual es la salida luego de morir. Las personas en los manicomios suelen vivir hasta que mueren, o si ustedes quieren, es el resultado más común, es decir, lo estoy diciendo estadísticamente, son más las personas que se van porque han fallecido que las personas que se van porque han sido reintroducidas en la vida comunitaria o han sido acompañadas en el regreso a la vida comunitaria. Bien, dicho todo esto entonces, la Ley Nacional de Salud Mental no es una lógica aparte de una serie de leyes, convenciones, acuerdos, distintas medidas y circunstancias jurídicas, también vinculadas a la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que desde inicios de este siglo, es decir, desde el año 2000 en adelante, pero también con algunos procesos anteriores en algunas provincias, se ha permitido ir desarrollando lo que llamamos la ampliación de derechos en el campo de la salud y en los otros campos de los derechos civiles, sociales y políticos también. Dicho esto, es importante que consignemos entonces que la Ley Nacional de Salud Mental no es la primera ley que introduce el enfoque de derechos al campo de la salud. Tenemos una aún anterior, que es la Ley de Derechos del Paciente, por ejemplo, y tenemos la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, tenemos los Principios de Salud Mental de las Naciones Unidas, que son nada menos que del año 1991 y que la Argentina, por supuesto, firmó y convalidó, y que han sido posteriormente introducidos en la Ley Nacional de Salud Mental en su artículo 2. En fin, hay una serie de leyes, convenciones y acuerdos nacionales e internacionales que
anteceden a la ley y que luego la acompañan. Por ejemplo, la reforma del Código Civil posterior a la Ley Nacional de Salud Mental, y justamente para acompasarla y para darle su letra en el texto propio de nuestro Código de Ordenamiento Civil, para la vida en sociedad y de los dispositivos del Estado. Bueno, todo esto ha sido posterior y justamente fue para acompañar esa ley. Por lo tanto, cuando se habla de modificar la Ley Nacional de Salud Mental, se debiera tomar en cuenta este primer aspecto, y es que no se trata de modificar la ley. La ley es solo uno de los textos que habla de la implementación del enfoque de derechos en el campo de la salud y en particular en el campo del componente mental de la salud. Si alguien quisiera reformar la ampliación de derechos que se sustancia en la Ley Nacional de Salud Mental, debiera pensar en cómo cambia todo eso, cómo cambia la Ley de Derechos del Paciente, cómo cambia los principios de salud mental de las Naciones Unidas, con la dificultad que esto implica, por supuesto, cómo modifica el Código Civil y cómo, a su vez, se las arregla para explicar por qué va a invalidar esa ampliación de derechos, desde dónde lo va a hacer, con qué argumentos, porque recordemos que nuestra Constitución Nacional tiene un régimen de progresividad, es decir, que nosotros no podemos estar yendo y viniendo, avanzando y retrocediendo con los derechos de las personas. Por lo tanto, entonces, al Estado, en este sentido, la única alternativa viable, legalmente y técnicamente viable, es ir para adelante. Esta idea de ir para atrás solo corresponde al enfoque según el cual esto es un negocio. Pero no nos adelantemos, eso lo vamos a ver dentro de un rato. Ahora nos vamos a dedicar, sí, hecha esta aclaración, de que no se trata de una ley, sino de un bloque normativo, compacto e integrado. Ahora sí, aclarado esto, entonces nos vamos a dedicar al tema específico de la internación involuntaria. Síganme, que voy a tratar de cumplir con el principio de no defraudarlos. Como les decía, la Ley Nacional de Derechos del Paciente originariamente era la Ley 26.529 y, como su número lo indica, es anterior a la Ley Nacional de Salud Mental, la 26.657, aunque luego fuera reformada y ampliada, pero en aspectos que no tocan a los derechos a la salud mental, bajo la Ley 26.742, es decir, que la Ley Nacional de Derechos del Paciente fue retocada y reformulada posteriormente. Bien. La Ley Nacional de Salud Mental, como ustedes saben, tiene entonces una continuidad con la Ley de Derechos del Paciente, que es para toda práctica de salud, de modo tal que se aplica perfectamente. Donde más trabaja la Ley de Derechos del Paciente es justamente con el problema del consentimiento informado, que es un tema que tiene mucho que ver con esta cuestión de la internación involuntaria y de la supuesta imposibilidad de practicarla. Vamos a meternos entonces en algunos aspectos que la Ley de Derechos del Paciente plantea previamente entonces a esta cuestión del artículo 20 y subsiguientes de la Ley Nacional de Salud Mental, que es la que trata el tema. En principio, en la Ley Nacional de Derechos del Paciente, que como dije antes era anterior a la Ley Nacional de Salud Mental del año 2009, dice claramente que cuando un paciente está en situación de incapacidad no tiene por qué atenderse a que preste consentimiento específico, puesto que ese consentimiento está imposibilitado por su estado físico o psíquico. De modo tal entonces que ahí el equipo interviniente podrá dar las primeras intervenciones tendientes a cuidar el estado de salud de la persona, a cuidar a la persona, quiero decir, y en este sentido entonces después sí, eso no implica que luego, ya sea a través de su representante legal o cuando el paciente pueda adoptar la posibilidad de entender lo que se le está diciendo, preste consentimiento informado cuando el proceso sanitario así lo permitiera. Es decir, que tiene instrumentado un sistema en este sentido. Por otra parte, en lo que respecta al consentimiento, se puede establecer como verbal cuando la situación es crítica, cuando se está en una situación de internación o hay necesidad de intervención quirúrgica o que el procedimiento diagnóstico y terapéutico va a ser invasivo, etc. Es decir, establece también situaciones. Por supuesto que deja la posibilidad que ese consentimiento se revoque, o sea que la persona se arrepienta o quiera hacer otra cosa, y siempre en la Ley de Derechos del Paciente aparece ya establecido situaciones de excepción a ese consentimiento informado. En particular, el artículo 9 dice claramente que el profesional de la salud o el equipo
podrán quedar eximidos de requerir el consentimiento cuando mediare grave peligro para la salud pública o para la salud de la persona, cuando mediara una situación de emergencia, cuando hay un grave peligro para la vida del paciente y cuando no se pudiera dar el consentimiento por sí o a través de representantes legales porque la situación es de urgencia. De modo tal entonces que ya en la Ley Nacional de Derechos del Paciente la excepción está establecida y que en los siguientes artículos de revocabilidad, de directivas anticipadas y demás, también esto se puede seguir trabajando incluso para tenerlo ya previsto para cuando adviniera una crisis en un futuro indeterminado de un paciente que es crónico. De modo tal entonces que la Ley Nacional de Derechos del Paciente ya tiene prescrito y establecido esto y la Ley Nacional de Salud Mental solo vino un año después a darle especificidad dentro del campo de lo mental. Ahora entonces sí, nos vamos a dedicar a esto, pero téngase en cuenta esta particularidad. No se trata de modificar para revertir la situación de lo que estamos hablando, es decir, de la internación involuntaria. No basta con modificar el artículo 20 de la Ley Nacional de Salud Mental, porque todo el bloque normativo va en el mismo sentido. Lo que hicimos recién fue establecer una prueba a través de la lectura sencilla, simple, que pueda hacer cualquier profesional de la Ley Nacional de Derechos del Paciente. Sigamos ahora sí, entonces, con nuestra ley, la 26657. Lo primero que diremos es que quienes trabajamos en el periodo que fue de la discusión y posterior sanción de la Ley Nacional de Salud Mental, sabemos que estos artículos no fueron ni redactados ni luego debatidos en una forma sencilla, ni que fue una ocurrencia, sino que pasaron cientos de organizaciones, especialistas, equipos y profesionales por ambas cámaras del Congreso a brindar su participación, desde su participación, opiniones técnicas, y que el resultado de esto es el texto de la ley. De modo tal entonces que lo primero que tenemos que decir es que todo lo que la Ley Nacional de Salud Mental dice sobre internación involuntaria no resultó de ninguna idea antojadiza, sino de numerosísimas intervenciones tendientes a trabajarlo, cómo sería esto en la práctica y demás. Lo que sí sucede es que la cultura manicomial resiste la internación involuntaria, y recuerdo puntualmente que en esa época, la de la discusión de la Ley Nacional de Salud Mental, diversos sectores provenientes de las clínicas privadas, sobre todo, y los laboratorios asociados a estas, se oponían a la internación involuntaria porque les quitaba la herramienta de establecimiento de la cápita, es decir, la posibilidad de que, bajo el criterio de la peligrosidad posible, futura, indeterminada, que estableciera un profesional actuante, el médico psiquiatra, o si se quiere incluso el médico generalista, y a sola firma y sin derecho a reclamar, la persona era internada. Es decir, que cualquiera de nosotros en nuestra sociedad estaba o era susceptible de, bajo una única firma y bajo una única circunstancia y sin control de legalidad alguno, se estableciera entonces la internación de una persona. Y por supuesto que esto tenía un uso abusivo, y vamos a encontrarnos con centenares, si no miles de casos en los cuales esto ocurría. Entonces, la Ley Nacional de Salud Mental, en lo que respecta a la regulación de legalidad de la internación involuntaria, lo que busca establecer y cuidar y proteger son los derechos de las personas que van a pasar por una situación de internación. Cuando esta es involuntaria, esto implica además entonces que ese control de legalidad permita a la persona reclamar por sus derechos, es decir, que pida una segunda opinión, que pueda recurrir a la instancia judicial para que sea reevaluado por otro equipo, que tenga un representante legal frente a esta circunstancia, que pueda elegir ese representante legal y no se le asigne desde el órgano judicial, y así sucesivamente todos los derechos que están señalados en la Ley Nacional de Salud Mental y luego en el Código Civil también. Entonces, cuando hablamos de internación involuntaria, es importante que nos posicionemos en esto. La idea de la peligrosidad establecida por un único profesional exclusivamente y en el marco de la internación involuntaria en hospicios o, para aquellos que eran pudientes, en clínicas privadas, tenía detrás un enorme negocio, y vamos a decirlo con todas las letras.
ese negocio justamente es uno de los focos de mayor resistencia que tuvo el episodio de la discusión y posterior sanción de la Ley Nacional de Salud Mental. Cuando los legisladores entendieron de qué se trataba, que venía por acá, además de la resistencia al trabajo interdisciplinario, además de la resistencia a la presunción de capacidad que establece la ley, y además de la resistencia a incluir los consumos problemáticos y en particular las adicciones, cuando se entendió entonces desde el marco legislativo que por acá venían las resistencias, fue que entonces en ambas cámaras la ley se aprobó en forma unánime, es decir, sin votos en contra, porque era muy ostensible, era muy evidente, era clarísimo, de toda claridad, que se trataba de gente que reclamaba por la pérdida de un interés sectorial. Dicho esto, entonces, ahora sí, nos metemos en el artículo 20 de la ley. Si bien viene hablando antes de la cuestión de la internación, nos vamos a referir ahora específicamente al concepto de internación involuntaria en este artículo de la norma. El artículo 20 plantea que la internación involuntaria de una persona debe concebirse como recurso terapéutico excepcional en el caso de que no sean posibles los abordajes ambulatorios. Paro acá con la lectura y les digo lo siguiente. ¿Por qué la ley lo plantea en estos términos? Justamente por esta historia de que no puede establecerse la internación involuntaria sin que se constituya un equipo ahí y que ese equipo delimite que no hay otra alternativa terapéutica mejor. ¿Por qué? Bueno, justamente por la protección de los derechos de la persona que se va a internar. Es decir, si vamos a realizar una práctica terapéutica tan invasiva como la pérdida de la libertad, esta tiene que ser fundada, tiene que estar demostrado y tiene que no haber otra opción menos invasiva de la persona. Eso no quiere decir que esto no ocurra, por supuesto que efectivamente la internación involuntaria es una medida terapéutica a veces imprescindible, pero el control de legalidad aquí tiene que estar en que sea una evaluación interdisciplinaria la que lo haga y en segundo lugar que esa evaluación interdisciplinaria haya descartado cualquier otro abordaje ambulatorio porque ninguno de ellos sería posible de practicar sin que esté en riesgo la persona. Ahora sí, seguimos con la lectura del artículo. Entonces, hecha esta aclaración, dice que solo se podrá realizar cuando a criterio del equipo de salud mediara una situación de riesgo cierto inminente para sí y para terceros. Y aquí quiero hacer una segunda aclaración. En un capítulo específico o en un episodio posterior nos vamos a dedicar al concepto de riesgo cierto inminente, pero necesitamos aquí al menos hacer una mínima aclaración. Cuando hablamos de riesgo cierto inminente, no estamos haciendo un sinónimo del concepto de peligrosidad. Justamente el concepto de riesgo cierto inminente viene a introducir otro paradigma. Entonces no es un reemplazo terminológico. Para que aplique el concepto de riesgo cierto e inminente, justamente tenemos que romper con la idea de la peligrosidad, que en sí misma es un criterio que no introduce como concepto ninguna idea concreta, específica del ámbito clínico que nos permita evaluar el estado actual. ¿Qué quiero decir con esto? Que bajo el concepto de peligrosidad entendíamos una cosa antojadiza de que en un futuro indeterminado, posible, potencial e incertero, si me permiten el neologismo, o sea, sin certezas, sin indicadores, y acá vamos metiéndonos en el tema, se podía entonces dictar la internación involuntaria. Bueno, lo que introduce el concepto de riesgo cierto e inminente es que ese riesgo debe ser actual, no un futuro indeterminado, y que debe ser cierto. Con cierto nos vamos a referir a que debe haber indicadores clínicos concretos, planteables en un informe y leíbles por los distintos profesionales que firman ese informe, es decir, debe ser compartido ese criterio, debe estar ahí la idea de que esa persona está en riesgo en su salud o en la de otros que estén a su cuidado o convivientes. De modo tal entonces que la idea de equipo interdisciplinaria es hermana de la idea de riesgo cierto inminente, es decir, no van uno sin el otro. No hay posibilidad de que se determine el riesgo cierto inminente desde una sola disciplina o saber del campo de la salud mental. Así como también diremos reversiblemente que ese equipo tiene que operar desde el concepto de riesgo cierto inminente
justamente para no caer en la idea de peligrosidad propia, de acuerdo a los criterios que tuviera cada uno de esos saberes. De modo tal que si ese equipo funciona como tal, funciona mínimamente bien, esto quiere decir, tiene un dispositivo de reunión, tiene un dispositivo de discusión, se aboca a ver el caso, aunque más no sea en la situación de crisis, no estoy diciendo otra cosa, digo, si se reúnen, establecen un criterio de abordaje y llegan en esa discusión a la idea de que hay un riesgo, entonces ahí tenemos ya un contralor de legalidad, y es que las disciplinas han establecido desde sus respectivos saberes una idea común, y es que la persona está en riesgo. Y entonces opera desde ese punto de vista, una vez descartado que no se puede hacer otro abordaje, opera el criterio de que hay que internar. La ley en ningún lugar dice que no se puede internar, como se puede ver, y ya con el primer artículo, el 20, tenemos clarísimo, sin siquiera haberlo terminado en su textura, la idea de que tenemos la forma de internar involuntariamente a alguien. Pero ese mismo artículo luego empieza a decir algunas cosas respecto de cómo pensar esto. Dice que esos requisitos comunes a toda internación deben tener un dictamen profesional del servicio asistencial que realice esa internación, que se debe determinar la situación de riesgo cierto inminente precisamente, que debe hacer referencia a esta cuestión de por qué vamos a decir que esa persona está en riesgo, por qué no se puede aplicar otro dispositivo, que deben firmar al menos 2 profesionales, idealmente los que sean integrantes o parte de ese dispositivo, y por supuesto que no deben tener relación de parentesco, de amistad ni vínculos económicos con la persona. Este requisito además insiste en la idea de que uno de esos 2 debe ser psicólogo o psiquiatra por la evaluación propia que implica del campo de lo mental. Luego sí introduce un segundo criterio, que es la ausencia, que se debe determinar la ausencia de otra alternativa más eficaz para el tratamiento, y que en ese informe se deben establecer cuáles fueron las intervenciones previas y por qué no funcionaron. Es decir, que se intentaron intervenciones menos invasivas y no dieron resultado. Y aquí termina el artículo 20. Ahora nos vamos a dedicar a algunas otras características que plantean los subsiguientes. Como sabemos, en el artículo 21 de la Ley Nacional de Salud Mental, la internación involuntaria se empieza a abordar desde un enfoque más legal, tendiente justamente a cubrir, a proteger los derechos de la persona. En primera instancia, habla de dar parte a la justicia, es decir, que el juez debe informarse o ser informado o informada, si es una jueza, respecto de esto. Luego sí dice que tenemos un tiempo más, o sea, hasta las 48 horas para ese informe interdisciplinario sobre la situación. Y sí, ahí el juez tendrá un plazo de 3 días a su vez para establecer otras medidas también de protección de los derechos de la persona. Es decir, que esa instancia del artículo 21 introduce un principio de legalidad para que la persona tenga a alguien que vele por sus derechos. Y este concepto es justamente lo que nos saca del paradigma manicomial, es decir, nos saca de la idea de la supresión del carácter de sujeto de derechos cuando la persona es internada. Por ejemplo, el juez puede o la jueza establecer otras evaluaciones, puede pedir informes ampliatorios, puede pedir aclaraciones o incluso peritajes externos, sobre todo si le resultan no claros o le resultan tendenciosos, o que pueda haber un interés sectorial en juego en los informes que ha recibido del equipo de internación. De modo tal que ahí ya empieza a operar un control de la internación involuntaria. También, por supuesto, puede evaluar que existen los supuestos necesarios para la medida de internación y establecer otras medidas de acompañamiento, o asegurar la externación si es que no se han cumplido con esas medidas. Por supuesto que el juez puede ordenar a sí mismo que esa internación involuntaria, cumplidos los requisitos del artículo 20, se pase a una siguiente instancia que tiene que ver con que se determine un representante legal, y esto ya es trabajado luego sí en el artículo 22, es decir, la idea de que la persona, a través del control del juez o de la jueza, se ha establecido la necesidad de la internación involuntaria, se ha demostrado técnicamente que hay un riesgo cierto inminente, y entonces sí se pasa a la siguiente instancia, y es que tenga un defensor, que el paciente internado involuntariamente tenga un defensor. Este empezará entonces, a partir de ahí, a velar por sus derechos.
Y ahí tenemos más o menos cubierta entonces esta situación. Los artículos siguientes empiezan a trabajar cómo se va a pensar el alta, la externación, los permisos de salida, es decir, el proceso de regreso a la comunidad, tendiente a que el equipo se concentre ya en el progreso del caso, es decir, en pasar de la internación involuntaria a un sistema de internación voluntaria, para luego sí pasar a un sistema ambulatorio de atención en el tiempo más breve posible, es decir, ir cediendo en el carácter invasivo de la intervención en la medida que el caso lo permitiera. Claro que esto es sumamente lesivo para todas aquellas instituciones que trabajan de tener internadas a las personas. Si yo trabajo o estoy a cargo de una institución que pretende tener 1 año, 2 años o 3 internada a una persona, ya sea por un problema de salud mental o de adicciones, bueno, todo este esquema del que estoy hablando es un esquema lesivo, es decir, daña mi interés económico de poder sostener sin control de legalidad, sin intervención del defensor, sin molestas preguntas del juez y sin la posibilidad de que el paciente que tengo allí internado y por el cual cobro la cápita, bueno, sin que éste me moleste con respecto a su voluntariedad o involuntariedad. De modo tal entonces que sí, la Ley Nacional de Salud Mental, como toda ley de ampliación de derechos, lesiona intereses sectoriales. Y en este caso es la posibilidad de aletargar la cápita de internación, haciéndola justamente antojadiza o a discreción del equipo de intervención y de la institución en la cual se encuentra alojada la persona. Así, por ejemplo, el artículo 24 plantea que bajo una periodicidad de 30 días corridos, el juez debe ir pidiendo informes a la institución en la cual se encuentra alojada la persona y que transcurrido 90 días y de un tercer informe, bueno, de continuarse con la internación involuntaria, el juez deberá pedir al órgano de revisión que designe a alguien para que se evalúe, etcétera, etcétera. Es decir, siguen las regulaciones tendientes a cuidar y a proteger los derechos de las personas bajo internación. Y justamente cuando las personas están internadas por su salud mental, debe también buscarse que éstas sean en hospital general para que se controle su estado de salud general, para que sean parte del sistema sanitario y que en particular se intenten o se procuren rechazar en todo lo que sea posible las internaciones en espacios no polivalentes. Esto también es parte del texto de la ley y está señalado en varios pasajes. Bien, habíamos hablado de que los principios de salud mental de las Naciones Unidas ya desde el año 1991 hacían algunos planteos coincidentes con lo que plantea la Ley Nacional de Derechos del Paciente y la Ley Nacional de Salud Mental. Por supuesto que además tengamos en cuenta que los principios de salud mental de las Naciones Unidas a los que nos estamos refiriendo, por otra parte, forman parte del texto de la Ley Nacional de Salud Mental a partir de lo que se establece en su artículo 2, es decir, son parte de la ley. Su letra es Ley de Salud Mental también, y así está indicado expresamente. De modo tal entonces que ahora nos dedicaremos a un par de cuestiones que están allí planteadas. En lo que respecta, por ejemplo, al tema internaciones, hay un principio claramente establecido en el principio 9 de tratamiento, donde dice que todo paciente tendrá derecho a ser tratado en un ambiente lo menos restrictivo posible y a recibir el tratamiento menos restrictivo y alterador posible que corresponda a sus necesidades de salud y a la necesidad de proteger la seguridad física de terceros. Aquí tienen el germen de justamente el artículo 20 que hemos analizado, es decir, la idea de que debe recibir el tratamiento menos restrictivo posible, pero a su vez cuidando que no hubiera daños para sí o para terceros. A su vez también plantea que el tratamiento y los cuidados que cada paciente recibe se deberán basar en un plan prescripto individualmente, examinado con el paciente y revisado periódicamente. En la Ley Nacional de Salud Mental después lo especifica a través de la instancia judicial y, si se quiere, posteriormente también del órgano de revisión. Por supuesto que esto puede ser modificado y ese plan puede ser dinámico y tener modificaciones, pero esto no quita de que incluso en la internación involuntaria, ya desde el inicio, se debe establecer claramente cómo se ha de llevar adelante esa internación involuntaria con un plan prescripto para el caso. Por último, en ese principio, el principio 9, dice
la norma que el tratamiento de cada paciente estará destinado a preservar y estimular su independencia personal. Por lo tanto, aún en la necesidad de establecer una internación involuntaria por riesgo cierto inminente, tenemos que tener claro que el objetivo es preservar y estimular su independencia personal, y eso debe ser justamente el enfoque que debe primar, es decir, el centro del dispositivo de atención y del plan de tratamiento. Por otra parte, los principios de salud mental de las Naciones Unidas plantean que el consentimiento informado se debe llevar adelante siempre y en todo caso, salvo en las excepciones que plantea el mismo principio, el principio 11, el de consentimiento. Allí dice entonces que hay algunos casos en los cuales esto debe tenerse por exceptuado. ¿Cuándo se exceptúa? Bueno, cuando el paciente justamente está en riesgo cierto inminente, cuando no puede decidir sobre su propia persona, cuando no entiende lo que se le dice, cuando tiene dificultades para cuidar por su salud, cuando no puede cuidar de los otros que tiene a cargo y así sucesivamente. Es decir, no hace más que especificar en un modo u en otro el concepto de riesgo cierto inminente. Justamente en el punto 9 de este principio plantea que cuando se haya autorizado un tratamiento sin el consentimiento informado del paciente para el cuidado de su salud o la de terceros, justamente ahí, no obstante, en todo lo que sea posible, debe intentarse informar a éste sobre la naturaleza del tratamiento y de cualquier otro tratamiento posible y lograr que el paciente participe, al menos siendo informado, y si fuera factible también, en la conquista de su voluntad, es decir, en la idea de que éste al menos sea parte en la involuntariedad del tratamiento, de ser parte del dispositivo en lo que le sea posible. Es decir, que la situación de determinación de un tratamiento involuntario, es decir, de una internación involuntaria como medida tratamental, no quita que sea informado de lo que se va a hacer, y a su vez de que pueda éste establecer quién quiere que sea la persona que cuide y vele por sus derechos, es decir, la designación de alguien en su representación. A su vez, el principio número 12 también confirma la idea de que la información sobre los derechos es un derecho, de modo tal que todo paciente recluido bajo una internación involuntaria en una institución debe ser informado lo más pronto posible y después de la admisión, cuál es la situación en la que está, cuál es el plan de tratamiento, cuáles son los derechos que les corresponden ahí, cuáles han tenido que ser momentáneamente suspendidos para poder aplicar el tratamiento y cuidarle en su salud, porque estaría justamente frente a un riesgo cierto inminente. También tiene derecho a brindársele la información de modo tal que la comprenda, al menos en la medida de las posibilidades, y a que se intente este proceso. Es decir, los intereses del paciente también se le pueden informar y se le pueden explicar en qué medida han sido suspendidos y por qué. Por supuesto que además esto luego es trabajado con su representante legal y posteriormente con la instancia judicial pertinente. Ahora bien, el paciente que tenga la capacidad necesaria, entonces tiene el derecho para hacerlo, es decir, para entender lo que se le está practicando y para designar a una persona en su nombre. Esta idea es una idea que es poco sostenida en los espacios de internación. Es decir, la idea de preguntarle inmediatamente se debe realizar sin otra alternativa la internación involuntaria, que la persona pueda al menos designar a alguien en su representación. Luego, los principios que estamos hablando tienen en su principio 16 la posibilidad de justamente regular la admisión involuntaria, es decir, la internación involuntaria. Y hay toda una serie de características y de condiciones, de componentes a contemplar en esa situación. Recuérdoles que esto fue establecido por más de 190 países y que este documento de las Naciones Unidas, que nosotros en nuestro país incorporamos como parte del texto legal, es fruto del acuerdo de los profesionales, instituciones y especialistas de todas esas nacionalidades. Dicho entonces esto, es importante que se lea el principio 16, el cual establece, como dije antes, cuáles son las condiciones que la ley, a través de los principios, regulan en el campo de la internación involuntaria y que la especifican en lo que respecta a la admisión, a cómo ha de realizarse esa retención y en qué medida se cesa
con ese principio y se puede pasar a una internación voluntaria y luego a una atención ambulatoria. Ahora nos vamos a meter en el decreto reglamentario de la Ley Nacional de Salud Mental. En otros episodios he comentado cómo se redactó, cómo se escribió a partir de una comisión de expertos y de una comisión intersectorial que participó de esa redacción desde la Jefatura de Gabinete de Ministros entre el año 2011 y durante todo ese año. Y ese expediente del que participaron además las provincias a través de encuentros provinciales que hicimos para recabar la perspectiva de cada uno de los distritos jurisdiccionales, donde también participaron todas las delegaciones provinciales de derechos humanos, los organismos públicos, participaron organizaciones de la sociedad civil especializadas en la materia, en fin, a partir de todo ese espectro de participación público y privado, estatal y de la sociedad civil, se llegó a este texto reglamentario. En ese texto, respecto del artículo 20 de la Ley Nacional de Salud Mental, que aquí nos hemos dedicado, dice que se entiende por riesgo cierto e inminente, es decir, lo define, a aquella contingencia o proximidad de un daño que ya es conocido como verdadero, seguro e indubitable, que amenace o cause perjuicio a la vida o integridad física de la persona o de terceros. Ello deberá ser verificado, dice, por medio de una evaluación que debe ser actual, no del pasado, realizada por el equipo interdisciplinario y cuyo fundamento no deberá reducirse exclusivamente a una clasificación diagnóstica, es decir, el diagnóstico de la enfermedad que padece la persona o del trastorno o lo que fuere no es suficiente criterio. El riesgo cierto inminente no se debe confundir entonces, plantea este artículo reglamentado, no debe confundirse nunca diagnóstico y riesgo. Por otra parte, también, sigo leyendo, dice que no se incluyen los riesgos derivados de actitudes o conductas que no estén condicionados por el padecimiento mental, por decir, situaciones de intenciones ideológicas, presunciones, actitudes, conductas, lo que fuere. Es decir, que solo debe atenderse a aquellos riesgos que conduzcan a un, justamente, posible daño para la salud de la persona o de otros. También establece que las fuerzas de seguridad, si toman contacto en una situación de riesgo cierto inminente para la persona, para terceros, deberán intervenir procurando evitar daños. Sabemos en los casos que hemos tenido mediáticamente que no ha sido el caso. Y por supuesto que deben dar parte inmediatamente y colaborar con el sistema de emergencias sanitarias que corresponda, es decir, que en lo posible debe intervenir un sistema de emergencias sanitarias y no la fuerza pública o la fuerza de choque de la fuerza de seguridad. Por último, dice que la autoridad de aplicación, a través del Ministerio de Seguridad, deberá elaborar protocolos de intervención y capacitación a este efecto. Bueno, así, en la internación involuntaria, entonces, debe procurarse que la persona participe en la medida de lo posible en la decisión que se tome en relación a su tratamiento. Es decir, que se debe trabajar con ella la posibilidad de que esa internación no sea involuntaria y se pueda lograr la voluntad de la persona, sobre todo cuando hay riesgo cierto inminente. Así que se debe intentar esto. Fíjense que aquí la reglamentación de la Ley Nacional de Salud Mental insiste, por lo tanto, en la idea de que la internación involuntaria, si es necesario, debe aplicarse, que se debe intentar que sea sin producir un daño mayor, justamente que aquello que se quiere prevenir, que para esto es preferible que sea una entidad sanitaria y no policial o de otra fuerza de seguridad la que intervenga, y por último también insiste sobre todo en que se debe hablar, que se debe conversar, que se debe tratar de intercambiar e incidir justamente en la posibilidad de que la persona tolere, acepte la intervención invasiva que supondría, que es y siempre lo es, una internación involuntaria. Por último, nos queda la cuestión de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Se nos ha ido mucho tiempo en esto, pero les recomiendo también buscar allí, leer la Convención y amalgamarla en lo que aquí hemos trabajado respecto de la internación involuntaria. Yo solo me voy a tomar un momento más para algunas conclusiones finales respecto de este tema y en todo caso en los siguientes episodios lo vamos a seguir trabajando. Pero antes necesitamos hablar de un tema, digámoslo así, que es delicado pero a su vez también central. Cada vez que ocurre un hecho aberrante o no previsto y o no prevenido, inmediatamente se acusa a la Ley Nacional de Salud Mental. Aburren un poco,
Pero este podcast y desde este episodio específicamente hemos tratado de abordar el problema de la necesidad justamente de dispositivos que intervengan desde un enfoque de derechos, procurando ampliar el concepto de la salud mental, ya no como una situación vinculada a la enfermedad, sino justamente como un episodio de la salud mental, aunque estemos hablando de una persona en crisis. Entonces, lo primero que debemos saber es que antes de la internación involuntaria hubieron alertas, avisos, hubieron pequeñas internaciones, ocurrieron múltiples coyunturas que fueron llevando el caso a un deterioro progresivo. No se llega a una internación involuntaria sin una historia previa. Y esto es lo primero que debemos saber. Una crisis tan grave que lleve a una restricción tan grave de las libertades nunca es el primer episodio. Por lo tanto, cuando hablamos de operar desde la norma, desde la Ley Nacional de Salud Mental, sepamos que toda vez que llegamos a una internación involuntaria es que la ley ya venía siendo no implementada previamente en los dispositivos que debieron contener a esa persona para que no llegara a una situación crítica. Por supuesto que no estamos exentos de situaciones, sorpresivas, disruptivas, pero esas situaciones disruptivas también siempre caen sobre una historia. Así que no creamos que las personas llegan de la nada a una internación involuntaria. Llegan después de una serie de procesos, de situaciones, de malogradas intervenciones o de expulsiones, que es lo más común, dentro del mismo sistema sanitario. Es decir, el sistema sanitario previo a tener que internar involuntariamente a alguien, en mi experiencia personal y en la de muchos colegas con los que hemos hablado esto, hay expulsiones previas, hay exclusiones previas. No se llega a una internación involuntaria sin que antes hubieran ocurrido episodios de esta índole. Por lo tanto, entonces, cuando hablamos de tener herramientas para trabajar frente a la internación involuntaria, sepamos que estamos hablando de un caso que seguramente tiene episodios anteriores, y lo primero que debemos hacer entonces, ya dada esa internación involuntaria, porque no ha quedado otra alternativa, es historizar el caso. Pero quiero introducir una cuestión. Si tenemos tan claro el panorama legal, yo he leído sucintamente, rápidamente, sin detenerme demasiado, y he compartido con ustedes varias normas legales que en forma articulada han trabajado esto. Incluso no he utilizado todas, he dejado para otro momento que vamos a dedicarle en un futuro lo que plantea el Código Civil, pero que es estrictamente coherente y además está integrado a lo que plantean las normas que vimos recién, que me han escuchado. Entonces, sepamos que, ¿qué se dice cuando se dice que no se puede internar? ¿Por qué se lo dice si la norma es tan clara? Bueno, mi maestro tenía una frase para esto, estoy hablando de Juan Carlos Domínguez Lostaló, quien me formó en estos temas, decía que muchas veces pasa que quien no sabe tocar la guitarra dice que la guitarra no sirve. No nos dirá que no sabe tocar la guitarra, nos dirá que la guitarra no tiene ninguna utilidad, porque no emite los sonidos que él quiere emitir. De modo tal entonces que si hablamos del latiguillo, la ley lo impide, es decir, que impide internar, en realidad lo debemos reemplazar por no sé otra cosa que hacer, no sabemos cómo hacer con esto, no sé cómo lograrlo, no tenemos cama de internación en el hospital, el director nos prohíbe internar y tenemos que decir algo, el hospital no quiere saber nada con las personas descompensadas, el hospital no atiende locos, o bien no atiende adictos, o bien no queremos lidiar con la desintoxicación, etc. También podrán decir, no podemos trabajar interdisciplinariamente, la otra disciplina no quiere trabajar con nosotros, o cada quien hace lo que puede por su lado, o bien por lo que me pagan no me voy a meter en este lío, o bien el dispositivo no está preparado para trabajar de esta forma, las intervenciones que tenemos para hacer no nos sirven para trabajar en esta situación, o yo solo hago consultorios externos, o para mí estos casos no tienen solución, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, detrás de la ley impide internar están toda una serie de situaciones, problemas y circunstancias del sistema sanitario y que hemos analizado en todo a lo largo de los podcasts y sobre todo del anterior, el episodio número 23, donde trabajamos las 8 problemáticas centrales que impiden implementar la Ley Nacional de Salud Mental. Pero sepamos que cuando nos dicen que no se puede internar, detrás
están algunos o varios de todos estos argumentos, si ustedes quieren, o justificaciones, o bien limitantes para ser no tan coercitivos ni caerles encima. Yo no quiero que con esto vayamos contra los profesionales que están haciendo lo que pueden, en donde pueden, en las condiciones en las que pueden, en las que tienen y con los conocimientos que se le han transmitido y bajo circunstancias y coyunturas muy difíciles. No se trata de ir contra nadie, pero sí de señalar que esas limitaciones, esos problemas, esas circunstancias que impiden implementar la ley no son culpa de la ley, que la solución no es modificar la ley porque no la podemos implementar, que la solución es decir que no sabemos o que no podemos o que no nos dan las herramientas para hacerlo. Y entonces pensemos ya desde ahí, pensemos desde ese asunto. Ahora, cargarle a la ley, que además no es la ley como vimos, es todo el bloque normativo, incluido el Código Civil, cargarle al bloque normativo que nosotros no podemos o no sabemos o no tenemos las herramientas para dar con una internación involuntaria y cuidar la vida de una persona, eso ya no va a ser posible de solucionar reformando un articulito de la norma. No va por ahí la cosa y no es otra cosa que hacer cosmética. Esa solución, la única, para el único que es solución y al único que le resuelve, es a la clínica privada que quiere internar sin control de legalidad. Cuando una persona está en crisis, los equipos que deben intervenir, sus miembros, las distintas disciplinas que lo componen, por lo general tienen problemas concretos que son los que debemos atender, que son los que debemos abordar, que son los que no debemos ocultar. Si en vez de estar dándonos con los medios y peleando para que la ley sea respetada, estuviéramos viendo cuáles son los problemas concretos que tienen los equipos, podríamos ir mucho más rápido. Por ejemplo, al abordar en mi experiencia de capacitación de equipos hospitalarios y de equipos de instituciones que tienen, por ejemplo, la función, si es necesario, de internar involuntariamente, nos encontramos con algunos problemas comunes. Por ejemplo, desconocían el texto de la norma, esto que hemos estado viendo a lo largo de este episodio. Desconocían, por ejemplo, la Ley de Derechos del Paciente. Desconocían, por supuesto, aún más la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Esto es un elemento que debe ser atendido urgentemente. Por otro lado, las disciplinas decían que trabajaban interdisciplinariamente, pero trabajaban solas. Es decir, a pesar de tener un hospital e incluso de tener una residencia que se llamaba interdisciplinaria, los servicios eran, por un lado, el servicio de psiquiatría, por otro, el de psicología, por otro, el de servicio social. Es decir, incluso en residencias, insisto, que se autonominaban como interdisciplinarias, los servicios estaban dispersos. Por otro lado, además del problema de trabajar interdisciplinariamente, la dificultad para hacer interconsultas y con los servicios de urgencia y de internación, es decir, servicios de salud mental que además de estar trabajando cada uno por su lado, no trabajan con el servicio de urgencias ni trabajan con los espacios de internación clínica del hospital. Esto también pudo verse claramente y era de hecho una queja de estos equipos de que no podían trabajar con los demás servicios médicos. Por otro lado, la mayoría de estos equipos tenían dificultades o bien tenían desconocimiento sobre cómo hacer con una internación en crisis, es decir, sobre la mecánica concreta para trabajar en estos casos. Es decir, la capacitación en lo que respecta al abordaje de una crisis en la salud mental. Muchos incluso, además de no querer tener ese conocimiento, consideraban que la crisis debía ser atendida por otra repartición como la policía o el personal de seguridad de enfermería, por ejemplo, el de un manicomio. Otros desconocían la especificidad del concepto riesgo cierto inminente y no lo podían operativizar sino a través del viejo criterio medieval jurídico de la peligrosidad potencial. Otros equipos o en otras circunstancias me pasó que los equipos no incluían en la estrategia e incluso odiaban, es decir, tenían una relación refractaria y enemistosa con los familiares, las parejas, los amigos y los allegados, y no pensaban en ellos como recursos, ni pensaban trabajar con ellos ni el episodio de internación, ni la atención ambulatoria. Esto, por supuesto, que lesiona las posibilidades fácticas de un trabajo que permita restituir el derecho a vivir en comunidad de la persona, pero además de que esté acompañada, de que esté contenida, de que incluso tenga un representante legal. Esta idea de que el familiar es enemigo también es una idea sobre la que hay que trabajar muy severamente
con mucha capacitación y con adiestramiento, con el desarrollo de dispositivos específicos de integración del entorno de la persona que está bajo una situación de padecimiento mental. La sola internación no es nada si no está acompañada de todo el trabajo de inclusión social y de restitución de la vincularidad en la medida de lo posible de la persona que ha sido internada. Por lo tanto, este otro factor también lo observamos como un factor muy heterogéneo y que dificultaba el trabajo en las internaciones involuntarias. También aparecía la idea del paciente considerarlo solo en términos de la propia disciplina, es decir, que no conformaba esto una estrategia, como dije antes, interdisciplinaria, intersectorial y con los familiares, sino que se expresaba única y exclusivamente en términos de lo que mi disciplina puede hacer con este caso. Por supuesto que esto va totalmente en contra de lo que establece la ley respecto de un plan concertado, interdisciplinario e intersectorial. Y ese recorte disciplinar específico los dejaba a su vez impotentes y introducía, discursos de resignación. Es decir, yo no puedo hacer nada de mi disciplina, ergo no se puede hacer nada. Es decir, terminaban culpabilizando y transfiriendo la carga de su propia resignación al caso, al paciente y a su diagnóstico. Por otra parte, también solía suceder que estos equipos hospitalarios por lo general tenían dificultades para introducir el enfoque de derechos como eje vertebral de la ley en sus dispositivos de intervención, puesto que los entendían como una opción ideológica y no como parte del plexo legal, etcétera, etcétera, todo lo que vimos aquí. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos asumían que podían tener otra opción ideológica, así lo digo porque así lo nombraban, alternativa a la Ley Nacional de Salud Mental. Es decir, que la ley para ellos era una opción más. No voy a abundar en una crítica a esto, entiendo que si han escuchado este podcast y los anteriores podemos ya seguir adelante. Respecto de la problemática de la libertad de tratamiento también, lo entendían como una molestia, es decir, consideraban que esta idea de que el paciente participe de las conversaciones, los diálogos y demás, volvían una molestia al tratamiento. Es decir, que ellos eran más de la idea de imponer lo que se debía hacer y punto. De este modo, entonces, está claro que no tenían un enfoque de derechos, ni pensaban tenerlo, y solo veían al enfoque de derechos y a la ampliación de derechos que supone la Ley Nacional de Salud Mental como una molestia para lo que ellos consideraban oportuno, que era decirle al paciente lo que se debía hacer y chao. Por último, también entendían que las restricciones que se le practica al profesional actuante para internar, todas las que vimos en el artículo 20 y su reglamentación y en los principios de salud mental, etcétera, etcétera, justamente dificultaba sus decisiones profesionales, es decir, lo veían como una molestia y que perturbaba el desarrollo clínico que ellos entendían como más fehaciente y consistente y que la ley considera inaceptables. Es decir, entendían que la restricción de su propia libertad de actuar en función del derecho del paciente estaban contrapuestos. De modo tal entonces que en algunos casos pasaba que la idea de poder internar, por ejemplo, sin diagnosticar o sin reunirse con los demás profesionales de las otras áreas o sin tener que interactuar con otros, es decir, todo el trabajo que trae justamente cumplir con la Ley Nacional de Salud Mental, a ellos les dificultaba la tarea y que mejor sería la tarea sin ninguno de esos molestos trastornos que lleva tener que trabajar con otros y tener que cumplir con la norma. Algunos equipos también manifestaban que para ellos el hospital público y el sistema sanitario no debiera atender las crisis mentales, que para eso están los manicomios y que el sistema sanitario debe dedicarse a las cuestiones propiamente vinculadas al sistema ambulatorio de atención, es decir, a las personas que con una atención psicoterapéutica normal y corriente pueden seguir con su vida. En todo caso, la internación involuntaria no debe ser pasible de ser atendida en el sistema sanitario. Esto lo decían a la vez que decían que defendían la Ley Nacional de Salud Mental, es decir, había una incomprensión total de la norma y de la superación del paradigma manicomial, y ellos creían que estaban desde un enfoque de derechos sosteniendo justamente el paradigma manicomial. De modo tal entonces que
Desde ahí se presuponía la internación en el sistema sanitario como un episodio vinculado a los problemas del cuerpo exclusivamente, y que si se trataba de una internación vinculada a los problemas de la mente, ahí sí ya debíamos recurrir al trato cual si fueran delincuentes. Este peligrosismo también está en los equipos de salud mental de los hospitales y aún mucho más en los directivos de los hospitales públicos. Por lo tanto, también debemos tomar en cuenta que para implementar la Ley Nacional de Salud Mental es central capacitar no solo a los equipos de salud mental, sino y sobre todo a los directivos y al personal sanitario en general de todo el sistema de salud. Pero además del componente capacitación, debemos pensar en armar servicios de internación que sean consistentes, que sean contenedores, que sean eficaces, sobre todo que sean inclusivos, porque el principal rasgo del sistema sanitario es su expulsividad, es decir, que las personas terminan en grandes crisis, justamente que después terminan requiriendo una internación involuntaria porque son expulsivos de las primeras crisis, las que no hubieran requerido una internación involuntaria. Este es un aspecto central de la situación por la cual terminamos teniendo que encerrar a alguien, o si ustedes quieren, que restringirle su libertad, justamente para que no se dañe o dañe a terceros. Pero también debemos pensar en cómo invertir en esos sistemas sanitarios de modo tal que los servicios hospitalarios tengan cama de internación en salud mental y capacitar a los equipos para que puedan atender esa cama de internación en salud mental. Esto de por sí nos lleva justamente al problema de la inversión, es decir, lo que está planteado en el artículo 32 y que ya hemos trabajado en varios episodios de este podcast y que hemos definido como el problema del financiamiento, porque sepamos que invertir en manicomios es muy sencillo, es simplemente mandarles comida, mandarles rejas, mandarles candados y personal que se encargue de tenerlos bien pasteados, tranquilos, donde la salud es definida allí como la ausencia de síntoma, es decir, no como el regreso a la vida en comunidad, sino que la salud es que se queden ahí y no molesten. Bueno, esta idea, justamente disruptiva de respecto de lo que plantea la ley en torno a la necesidad de dispositivos de inclusión comunitaria, es justamente el problema que está detrás de la falta de inversión, porque justamente en aquellas provincias en las cuales hay manicomio, alrededor del 80 al 90% de la inversión en salud mental se va a la gama manicomial. Y en aquellos, justamente, distritos en los cuales no hay manicomios, tenemos el problema de que la inversión en salud mental no se aplica a los dispositivos comunitarios y la inversión es menor, es decir, la inversión es menor en los lugares donde no hay manicomios y es mayor donde hay manicomios porque se gasta en manicomios. Dicho esto entonces, y en términos generales, por supuesto, habrá alguna provincia que es excepción, lo estoy planteando siguiendo un patrón general de los 24 distritos, lo que sí quiero plantear entonces es que la reforma en salud mental no pasa entonces por regular la internación involuntaria de nuevo, por volver hacia atrás en la restitución de derechos que implica, ni va por ahí. La internación involuntaria es solo un episodio de todos los episodios de incumplimiento de la Ley Nacional de Salud Mental. Lo que tenemos que hacer, justamente, como dice el nuevo eslogan que ha salido por estos días, es cumplir con la ley, no modificarla. En primera instancia, cumplir con la ley es financiarla. Antes que nada, va por ahí la cosa. Por supuesto que esto conlleva a diseñar un plan de inclusión de lo mental en las políticas públicas de salud, es decir, que las políticas sanitarias tengan el componente mental integrado en todas sus prácticas, no solo en los servicios de salud mental. Y por otro lado, además, que los equipos hospitalarios, esos equipos flacos, marginales, desmembrados, famélicos, monodisciplinarios, o con varias disciplinas que trabajan cada una por su lado, sin capacitaciones que integren la Ley Nacional de Salud Mental a sus prácticas, con interacciones insustentables, raquíticas. Bueno, todo eso debe ser reemplazado por servicios hospitalarios tal como los plantea la ley, ni más ni menos. De modo tal, desde que entonces repensemos una salud mental como herramienta de inclusión aún en la crisis de salud mental que pasa la persona con padecimiento mental. Es decir, donde la APS penetre como estrategia en todos los niveles de atención y a lo largo de todo el sistema sanitario y en sus 3 subsistemas. De modo tal entonces que estas consideraciones que venimos trabajando aquí en este episodio, que seguramente sea el más largo de la historia de este podcast, nos permite entonces pensar en un trabajo detallado, frondoso, difícil que vamos a tener, pero que contiene en nuestro país numerosísimos especialistas de muchísimas disciplinas diversas
y que tienen numerosas publicaciones, desarrollos, capacitaciones y que trabajan en torno a la ley. No quiero entonces en este sentido plantearnos como ninguna vanguardia. Somos parte de un proceso que ha generado una norma que ha sido establecida por la Organización Mundial de Salud como la más avanzada del mundo y sobre la cual aún a más de 10 años tenemos muchas dificultades de implementación, donde sigue reinando el paradigma manicomial y donde las resistencias propias de los intereses sectoriales que ven a la salud mental como un negocio siguen vigentes y actuando, sobre todo a través de los medios hegemónicos de comunicación que son sus socios en esta movida. Entonces, cuando veamos que desde los laboratorios, desde las corporaciones que participan de estos intereses, atacan el enfoque de derechos, sepamos que es porque vamos bien, sepamos que es porque estamos avanzando y porque efectivamente la Ley Nacional de Salud Mental ha vencido a esa idea manicomial, al menos en el marco legal. Y ahora entonces toca avanzar sobre la transformación del paradigma, porque el paradigma de ellos recién está en crisis, recién ha entrado en crisis, y lo que estamos observando es una resistencia en el marco de esa crisis. En este punto entonces es cuando digo que no nos debemos resistir a la tentación de avanzar, es decir, de seguir adelante, de aprovechar esta resistencia para impulsar ahora la implementación de la ley, para dar hacia adelante otro paso y que tenga que ver con instrumentar los dispositivos comunitarios y por supuesto también hospitalarios de internación. Porque como decía el maestro Juan Carlos Domínguez, aquí se cumple aquello de la guitarra, como dicen, como no la pueden hacer tocar, como no les presta música, y si ustedes quieren, para ser más específico, como ya no les da el dinero que les daba antes, dicen que la guitarra no sirve. La ley sí sirve. Pensalo, hacelo ver, reflexionalo conversando, no te aísles, habla con otros, meditalo, grupalizate, anda a ver servicios que sí funcionan, preguntales cómo hacen, consultale cuáles son los problemas que tienen, informate, visita a los familiares, preguntales qué les ocurre, preguntale a los pacientes que han pasado por servicios, cuáles son sus visiones, sus características, habla con los amigos, con los colegas. Es por ahí, es por ahí. Y no te sumes al coro de esos cómodos que en su inercia se defienden diciendo que no sirve. No digan que no sirve lo que no han probado. La Ley Nacional de Salud Mental ya está funcionando en muchísimos lugares. Y en esos lugares donde funciona tenemos justamente la prueba de que ahí donde se cumplan los derechos es más fácil atender a las personas. Es cierto que trae más trabajo, es cierto que a las corporaciones le va a traer menos dinero, aún así no le está yendo tan mal, no están con tantos problemas. Entonces, vayamos por la cama hospitalaria, vayamos por un método de trabajo interdisciplinario eficaz y verdadero con democratización de los saberes de esas disciplinas, vayamos por una estrategia de abordaje intersectorial, vayamos por la implementación del APS y entendamos que los dispositivos que implementemos deben tener en cuenta el acompañamiento en cercanía y junto a los otros, en el territorio, con empatía y por el desarrollo de la capacidad vincular de la persona con padecimiento mental. Y tengamos en cuenta una cosa más, cuando el seguimiento se hace con lazos de inclusividad de las amistades, de los familiares, los compañeros de trabajo, también es más sencillo el trabajo para el equipo y termina siendo menos desgastante, y si bien hay que poner el cuerpo porque implica un trabajo territorial, también es cierto que eso luego va cediendo justamente al compromiso cotidiano que van tomando las personas que están allegadas a quien ha padecido una internación y ha tenido que pasar por una restricción de su libertad. Entonces, en esa afectación de la libertad es donde debemos trabajar justamente para producir el principio de autoprotección y de cuidado también del equipo de salud. Es decir, un equipo de salud tiene menos burnout, tiene menos malestares y tiene menos estrés laboral en la medida que cumple con estos principios, porque no hay nada más iatrogénico, patologizante y enfermizo que trabajar en un ambiente manicomial. Y por último, tengamos en cuenta también que los conocimientos técnicos para el abordaje de la crisis y para el trabajo interdisciplinario y para esos procedimientos y para lograr una factible estrategia de intervención, eso también se puede aprender. Ya existe ese conocimiento. Eso no es algo que tengan que inventar de la nada. Hay tantísimos equipos por todos lados trabajando en este marco y también pueden acercarse a ellos, nutrirse de ellos, intercambiar con ellos. Entonces, cuando hablamos
de implementar la ley, estamos hablando justamente y en relación a las internaciones involuntarias también, estamos hablando de capacitar al personal, de la apertura de dispositivos comunitarios y de seguimiento, del desarrollo de los servicios hospitalarios de carácter interdisciplinario, intersectorial y desde la estrategia APS como debe ser, del mejoramiento de la inclusividad en todos los niveles de atención y sobre todo en el primero, y de la adecuación de los programas de las universidades a esta nueva concepción de la ley. Así que no dejes que te digan que la guitarra no sirve. La ley sirve. La ley se está aplicando parcialmente, en forma embrionaria, con escasísimos recursos, con muchas limitaciones y con una resistencia feroz de aquellos que quieren que esto siga siendo su negocio. Entonces, tengamos en cuenta que en el diálogo y en el encuentro y en el poner el cuerpo vamos a encontrar entre nosotros la posibilidad de afrontar, de confrontar y de compartir un futuro donde nadie tenga que estar encerrado porque un día resulta que tuvo una crisis en su salud mental. Nos vemos en la próxima. Nos ha acompañado música solo alegórica y no tengo mucho más que decirles que agradecerles por este largo acompañamiento. Nos vemos en la próxima con otro problema de implementación de la Ley Nacional de Salud Mental para que lo resolvamos, para que avancemos y para que no nos resignemos, porque sepan que aquí el único enfermo es el resignado. Hasta la próxima.